Como siempre, para nosotros es un gusto que nos acompañe en esta emisión de Justicia en Evolución, este proyecto que se realiza gracias al Poder Judicial del Estado de Querétaro y, por supuesto, a la producción de Radio y Televisión Querétaro. Gracias por su sintonía. Hoy vamos a platicar con el director jurídico del Poder Judicial del Estado de Querétaro, el maestro Bolívar Rubio, sobre un tema que es de verdad pertinente, que tenemos que conocer todas y todos, porque pues muchas veces existe desinformación o existe mala información y vamos desconociendo los procesos que muchas veces necesitamos entender si es que en alguna circunstancia nos pudiésemos encontrar en algún momento. Y me refiero particularmente al procedimiento penal. Así que saludo el día de hoy a nuestro invitado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Maestro Bolívar Rubio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Diana. Gracias por la invitación. A la orden. Pues fíjate que este es un tema que nos interesa a todas y a todos. El hecho de conocer qué pasa cuando sucede o cuando hay un delito que se presenta, ¿no? Y entonces entra en juego, pues, este concepto, ¿no?, del proceso o el procedimiento penal. Vamos a empezar por ahí. ¿Hay una diferencia entre procedimiento y proceso? Sí hay una diferencia. Específicamente para el tema penal, el procedimiento habla de todas las secciones que nos atañe desde que se comete el delito, desde que se da la noticia del delito a la autoridad hasta que se da la ejecución, hasta lo último. A todo eso le llamamos procedimiento. Y proceso penal, propiamente dicho, se le llama cuando ya interviene el Poder Judicial. Entonces, hablando de proceso penal, esa sería la diferencia. Entonces, en el momento en que doy parte a la autoridad de que fui víctima de un delito, inicia el procedimiento penal. Ahí inicia el procedimiento penal, porque a la autoridad a la que se le da parte de que se cometieron hechos que probablemente sean constitutivos de delito, no es a la autoridad judicial, sino actualmente es a una autoridad autónoma que se le denomina en Querétaro Fiscalía General del Estado. Y entonces, a partir de ahí, pues ya empezaría el proceso penal acusatorio. Empiezan, digamos, todas las fases del procedimiento penal. Penal porque a final de cuentas llega a una pena, a un castigo, a una sanción. Y que recientemente pues cambió este proceso, ¿no? Que también eso es importante mencionarlo. Hubo una actualización de estas fases, digamos. Mira, hubo una reforma desde 2008, constitucional, para cambiar de sistema penal, que se cristalizó hasta 2016. En Querétaro se comenzó por partes, primero en San Juan del Río y luego se fue dando en los demás distritos judiciales de Querétaro, y en el país también a partir de 2016 de forma gradual, por partes, para que no cayera todo de una sola vez. Se fue dando así, pero ya tenemos desde 2016, solamente, es decir, ya no hace tan poco tiempo. Ya tenemos casi 10 años de esto, pero tuvimos 200 años del otro sistema que se le llama un sistema mixto, tradicional. O sea, el sistema se le llama tradicional porque era mixto entre un poco el acusatorio, que si quieres después vemos un poco esto, las características, y el inquisitorial. Así, esos son los dos modelos principales de sistemas penales en el mundo, el inquisitorial y el acusatorio. Maestro, me gustaría que fuéramos por partes, de alguna forma, haciendo la estructura de en qué consiste este procedimiento penal. ¿Cuáles serían las etapas de todo el procedimiento? Bien, las etapas, teóricamente, y lo que nos marca el código, son 3 etapas del procedimiento penal. La investigación inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Son 3. Pero realmente en el caso mexicano... Etapa inicial, etapa intermedia. Inicial, intermedia y juicio oral. Okay. Pero en el caso mexicano realmente, en la realidad tenemos 4 etapas. La etapa inicial o de investigación inicial,
después viene la vinculación a proceso y sigue la investigación complementaria. Y después viene la etapa intermedia o la audiencia intermedia y de ahí pasamos al juicio oral. Y cada una de estas etapas tiene un tiempo determinado o indeterminado. No hay una fijación de cuánto debe durar cada etapa. Cada caso es diferente y cada caso puede tardarse un poco más o un poco menos. Va a depender de muchas cosas, de si hay detenido, de si fue en flagrancia, es decir, si al comisor del delito lo pudieron detener en el momento en que estaba cometiendo el delito, eso se llama flagrancia, o si fue detenido con posterioridad, depende de muchas cosas, cuánto se tarde cada etapa. Por eso escuchamos luego cuando en las noticias dicen, fue vinculado a proceso y el juez determinó 3 meses de investigación complementaria, ¿no? Eso sí tiene una determinación. El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, ese fue otro cambio. Anteriormente teníamos un Código de Procedimientos Penales para cada estado. Cada estado tenía sus propias reglas, muy parecidas, pero sus propias reglas. A partir de 2014 surge este Código Nacional de Procedimientos Penales. Se hizo esta reforma desde 2008, pero el Código Nacional que ya surge, emana del Congreso Federal, del Congreso de la Unión, ya no de las legislaturas de los estados, sino el Congreso de la Unión es el único que puede legislar en materia de procedimientos penales, como ahora lo es con el de procedimientos civiles y familiares. Va a ser más o menos lo mismo. Okay. Esto ya va a ser posterior, en 2027 va a entrar en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como lo hizo en 2014 el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, es nacional, quiere decir que opera en todo el país. Ok. Ajá, y que ya los estados no pueden legislar en esa materia. O sea, eso ya es a nivel federal. Sí, digamos, a nivel... Y lo atrae cada estado. A nivel nacional. Ok. En todos los estados tienen los mismos procedimientos. Inclusive, no importa si un juicio es federal o es local, porque, bueno, esa es otra circunstancia, ¿no? Hay delitos federales porque ahí sí, el Código Penal, que es donde se clasifican, donde se narra qué conductas son delitos, ahí sí lo dicta todavía cada estado. Ajá. Y hay un código de delitos federales. Y hay otros delitos que están en otras leyes que pueden ser perseguidos por la autoridad local o por la autoridad federal. Por ejemplo, el robo de hidrocarburo, ese es un delito federal. Okay. Ese es federal porque... Y esos delitos no están en el Código Penal, sino están en la ley de hidrocarburos. Hay otros delitos ambientales que están en la ley también ambiental. Y hay varios así. Por ejemplo, el secuestro se sacó de todos los códigos penales porque la legislación ahora es nacional. Pero en la misma ley se dijo que la persecución de esos delitos es local. Entonces se persigue localmente. Se persigue localmente, aunque la legislación es federal. Fíjate que también la gente a veces nos hace muchas preguntas sobre los diferentes participantes de todo este procedimiento, ¿no? ¿Quiénes son los involucrados, digamos, y cuál es su participación dentro del procedimiento legal, ¿no? Sabemos que están las personas juzgadoras, pero hay todo un número de personas que intervienen en el procedimiento penal. Sí. Pues mira, desde que se comete un delito pueden intervenir varias autoridades. Por ejemplo, si fue en flagrancia, ¿qué es lo que decimos? Lo que normalmente o muy coloquialmente se dice, lo tomaron con las manos en la masa, ¿no? Flagrancia puede ser de flag, o sea, de aquí estoy. Ajá. Desde ese momento, si lo toman ahí en flagrancia, seguramente lo van a detener policías municipales o estatales. Es decir,
a ellos se les llama los primeros respondientes. Y ellos los van a detener, porque así lo marca inclusive la Constitución y el Código, al momento de cometer el delito, y los van a llevar a la autoridad ya ministerial, que en Querétaro, si es un delito local, en Querétaro es la Fiscalía General, alguna de las oficinas de la Fiscalía General del Estado. Ahí lo van a llevar, ¿sí? Dice la ley que tienen que de inmediato, o sea, conforme lo detienen, de inmediato lo tienen que llevar a presentar ante la autoridad ministerial, o sea, aquí en Querétaro se llama Fiscalía. De ahí, la Fiscalía, una vez que toma conocimiento de estos hechos, va a hacer una pequeña clasificación de si sí es delito o no es delito, porque a lo mejor lo atraparon realizando cierta conducta, pero resulta que esa conducta no es delito, solamente que enojó a algunas personas y a lo mejor es una infracción, pero no es delito. ¿Y quiénes deciden en esa parte? Bueno, ahí el fiscal, el fiscal de acusación va a decidir, hace un análisis, ellos son expertos, entonces va a hacer un análisis y ¿sabes qué? Esto no es delito, no abrimos carpeta de investigación. O ¿sabes qué? Sí es delito la conducta por la cual lo están imputando, fíjate, imputar quiere decir señalar. La conducta, es decir, los hechos que realizó, sí están encuadrados en lo que la ley dice que puede ser un delito, y entonces vamos a abrir una carpeta para investigar si es delito o no. Ahora, si ya viene con detenido, entonces hay otro tipo de policías. Y a esto se les llama actualmente policías investigadores del delito. Eran los que anteriormente se les llamaba policías judiciales. Nos acordamos, ¿no? De los judiciales. Nunca depende de la generación, pero tú y yo sí. Sí, en nuestra generación nos acordamos todavía de los judiciales. Sí, claro. Y a lo mejor ha permeado un poco. Déjame, te detengo aquí un momentito para hacer un corte, pero vamos a regresar con este desglose porque es verdaderamente interesante ir conociendo a los participantes de cada etapa y de cada parte del procedimiento penal. Estoy platicando aquí en Justicia en Evolución con el maestro Bolívar Rubio, él es director jurídico del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Hacemos una breve pausa, ya regresamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Justicia en Evolución. Hoy estamos platicando con el maestro Bolívar Rubio. Él es director jurídico del Poder Judicial del Estado de Querétaro y estamos desmenuzando este procedimiento penal y nos quedamos justamente conociendo pues a los participantes de cada una de estas etapas en un proceso simulado en donde hubiese una persona detenida. Maestro, estaba muy interesante cómo le estábamos llevando y pues vamos a continuar en esa parte, si me lo permite. Con gusto. Estábamos que intervino la policía preventiva, ya sea municipal o estatal, y ellos lo llevaron a la autoridad ministerial, a la fiscalía. La fiscalía, en el momento que les presentan al detenido, tiene 48 horas para poder determinar, uno, si hay delito, dijimos, y si abre investigación, ¿no? Esta investigación es la carpeta de investigación, ¿no? Lo que se le llama la carpeta de investigación. Entonces, cuando sí se abre investigación, esto es que también los policías que hablábamos, que anteriormente se les llamaba policías judiciales, después aquí en Querétaro se le llamó Policía Investigador del Delito, que era PID, y ahorita ahora se les llama Policía Investigador del Delito, anteriormente se le llamaba Policía Investigador Ministerial. Cuando vino el cambio, que ya en Querétaro no se le llama Ministerio Público, sino Fiscalía, entonces ya se le llamó Policía Investigadora del Delito. Pero aunque anteriormente se le llama Policía Judicial e investiga delitos, no pertenecen al Poder Judicial, sino pertenecen a la Fiscalía. Recordemos que anteriormente la Fiscalía se llamaba Procuraduría General de Justicia, en algunos estados todavía es así. Esa Procuraduría pertenecía al Ejecutivo.
Y hace algunos años, a nivel federal y después permeó a los estados, se hizo un organismo constitucional autónomo. Entonces, actualmente en Querétaro es un organismo constitucional autónomo, así que no pertenece a ninguno de los poderes. Y esta policía, que es diferente a los policías preventivos, estos policías son los que investigan el delito, los que hacen las actividades de investigación, es decir, hacen entrevistas, van al lugar de los hechos, buscan ahí indicios, buscan datos de prueba, todavía no pruebas, sino datos de prueba. Es decir, yo le hago una entrevista, el policía le hace una entrevista a alguien que vio y que pudiera ser testigo. Y de acuerdo a esa entrevista determina si esa persona puede ser presentada después en el juicio. O inclusive determina si la persona que está detenida participó en los hechos. Porque pudiera ser que lo hubieran detenido y alguien sale, oye, no, pero él no fue. A él lo detuvieron porque pasó por ahí, se confundieron, pero él no fue. Entonces todo eso se tiene que determinar, y si hay detenido se tiene que determinar en 48 horas. Okay. Si no hay detenido, por eso luego se tarda un poquito más, porque hacen varias actividades de investigación para estar seguros, o al menos tener alguna probabilidad muy fuerte de que, de que los hechos existieron, que son constitutivos de delito y que la persona probablemente participó en esos hechos. Entonces, una vez que los policías y los fiscales determinan que sí, en efecto, la persona participó, que los hechos existieron y que esos hechos están clasificados en el Código Penal o en la ley como delitos, entonces sí lo llevo ante el juez. Ya preparo, porque yo no puedo llegar ante el juez sin preparación. Ese es el juez de control. Entonces lo llevo, le pido al Poder Judicial, oye, te lo voy a presentar, y entonces tú determina, dame una cita para audiencia. Y esa le llamamos la audiencia inicial. Okay. Ajá. Entonces ya te lo presento. Entonces yo Fiscalía, lo tuve conmigo, solamente lo puedo tener detenido sin llevarlo ante el juez 48 horas. Si pasan 48 horas, la persona tiene que ser liberada. ¿Sí? Si pasan 48 horas y Fiscalía no pudo determinar si hay delito o no hay delito, o si la persona participó o no, y no la ha llevado ante el juez, la tiene que dejar libre. Esto es una garantía constitucional, ¿no? Y legal además. Entonces, bueno, vamos a suponer, ya lo llevó ante el juez. Entonces empieza a correr otro plazo, que es el que hablábamos, se le llama plazo constitucional. Okay. Y entonces el juez tiene 72 horas en el momento que se lo presentan para resolver la situación jurídica del imputado. Esto lo hemos escuchado mucho, ¿no? Que tiene que resolver la situación jurídica del imputado, es decir, si se le vincula, o sea, si se le amarra al proceso o no. O dice, no encuentro elementos para que se siga un proceso penal contra esta persona, la cual es señalada de probablemente haber participado en unos hechos que la ley marca como delito. ¿Cómo se le denomina a esa persona en esas 48 y en esas 72 horas? ¿Es el imputado o porque no está detenido? A ver, ¿O está detenido? Técnicamente, las autoridades le pueden llamar de varias maneras. Muy genéricamente le podemos decir imputado, o sea, es al que se le señala de haber cometido un delito. Por eso es imputado, eso quiere decir al que se le señala. Normalmente los policías le van a llamar detenido, porque todavía no sabemos si se le va a imputar un delito o no. Entonces, en ese momento se le llama detenido. Oye, tengo un detenido. Tengo un detenido. Okay. ¿Sí? Ya después, cuando lo llevan a la fiscalía puede decir, tengo un probable. Es un probable responsable. Ajá. Porque todavía no lo señalo, pero es probable responsable. Hasta ahí, es decir, inclusive, hasta que se le dicta sentencia condenatoria y queda firme, es decir, que ya no hay ningún procedimiento que pueda tirar esa sentencia,
es probable responsable. No es culpable todavía. Probable responsable. Pero entonces, cuando todavía no se le imputa, se le llama probable responsable. Cuando ya lo llevas ante la autoridad judicial, entonces le va a llamar imputado, porque entonces ya le estoy señalando de que es probable que haya cometido un delito. Okay. Ajá, imputado. Inclusive, la fiscalía formula imputación, así se le llama en el argot y en la técnica y en la ley. Formula imputación, ¿qué quiere decir esto? Esto ya es en la audiencia, ¿no? Quiere decir que la fiscalía va a narrar todo lo que hizo la persona y por qué se le tiene ahí en ese momento. Eso es en la audiencia inicial. Pero eso ya es en la audiencia. Okay. Entonces, estábamos en que lo detienen, lo ponen ante el juez, y entonces el juez va a tratar de que la audiencia sea lo más rápido posible para no gastar esas 72 horas, porque también si pasan las 72 horas y el juez no ha decidido qué hacer con esa persona, va a quedar libre. Y después vas a tener que detenerlo por otros medios o citarlo, pero ya va a ser posterior. Esa persona va a quedar libre. Si no, entonces se le están violentando sus derechos procesales, que el derecho procesal es el principal derecho humano que tenemos en este tipo de procedimientos, el derecho al debido proceso. Entonces, supongamos que pasaron ya esas 72 horas y sí ahí se vincula el proceso, ¿no? O sea, si es que se determina que los elementos dan para... Antes de esas 72 horas, el juez tiene que dar una fecha, hora y fecha para la audiencia inicial. A ese juez le llamamos juez de control, porque va a controlar esa parte del proceso. Va a controlar a partir de ahí lo que pase, va a ser el director de ese proceso. ¿Sí? Entonces se lo presentan, el juez dice, a ver, realmente hay coordinadores de gestión que son los que dicen, el juez tiene tiempo a este día, a esta hora para la audiencia. Son los que programan las audiencias, pero eso ya es muy de lo administrativo, ¿no? Pero vamos a suponer, el juez es el que dice, tal día, tal hora va a ser la audiencia de vinculación a proceso o la audiencia inicial, así le vamos a llamar. Audiencia inicial. Esa audiencia inicial comienza, se presenta al imputado, ¿sí? Vamos a suponer, aquí está la sala, de un lado se pone al imputado y a su defensa, porque tiene que estar asistido por un defensor. Del otro lado está la fiscalía, al lado puede estar la víctima o el ofendido y su asesor jurídico, particular o de oficio. Igual el imputado puede tener un defensor de oficio o particular, ¿no? Esa es la trilogía procesal. El juez, la defensa y la acusación, o sea, quien acusa, que es la fiscalía, pero también la víctima tiene el derecho de estar presente para poder pues hacerse valer y hacer valer sus intereses, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo inicia? Se identifican todos y el juez le dice, a ver, fiscala, emite imputación. Ah, bueno, juez, fíjate que en tal día, tal hora, el señor que está aquí hizo esto y esto y esto, y entrevisté a fulano y se entrevistó a fulano, y tenemos indicios y datos de prueba que nos hacen creer que la persona que está aquí presentada participó en estos hechos que son constitutivos de un delito. ¿Sí? Entonces le da la palabra a la defensa para que pueda contestar la imputación. Qué pena, Bolívar, que te voy a tener que interrumpir, pero vamos a tener que retomar esta conversación en otra ocasión aquí en Justicia en Evolución, porque es un tema que merece que lo platiquemos a detalle y, por supuesto, con un experto como tú. Entonces, si no lo permites, con gusto, hago la invitación al público para que nos acompañe en otra emisión de Justicia en Evolución para seguir detallando este procedimiento penal que vale la pena que lo conozcamos todas y todos. Muchas gracias. Gracias.